Pero ¿qué debemos hacer? ¿Será que tenemos que quedarnos en esa condición de la caída o debemos levantarnos? Estas etapas las vivió Adán. Lo tomo como ejemplo porque primero estaba ¿en dónde? En el paraíso y todo lo tenía a pedir de boca. Pero luego vino la desobediencia que lo llevó y lo desubicó. Lo llevó lejos de ese lugar especial. Y ya Dios no se iba a manifestar de la misma manera, ¿sí? Porque Él inmediatamente, el hombre peca, usted y yo pecamos, hay una desconexión divina. Porque ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Y eso es lo que hacemos cuando pecamos. Cuando usted y yo hacemos las cosas contra la naturaleza divina, cuando usted y yo hacemos las cosas contra los mandamientos que Dios ha establecido, los lineamientos que Dios ha ordenado, estamos nosotros cometiendo pecado. Inmediatamente hay una desconexión. En pecado, en desobediencia, no hay comunión con Dios. En idolatría no hay comunión con Dios. En inmoralidad sexual no hay comunión con Dios. Se lo digo porque así enseña la Escritura. No le estoy o sea, los pastores amados no estamos para ponerle pañitos de agua tibia en donde Dios no quiere que lo hagamos. Dios dice, el pecado aísla al hombre. Dice, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Y eso le pasó a Adán. Adán, por la desobediencia, es decir, pecado, fue ¿qué? Destituido. ¿Y qué significa destituido? Expulsado de la presencia de Dios, sacado de la presencia de Dios. La pregunta es, amados oyentes, ¿ustedes y yo tenemos algún beneficio al estar lejos de Dios? A ver, ¿cuántos se sienten beneficiados al decir, yo no necesito de esto y sigo mi vida normal? Yo no hago esto, no hay necesidad de orar, no hay necesidad de buscar a Dios porque yo me siento muy bien. No. En lo más profundo del corazón siempre va a haber una necesidad grandísima de Dios. Pero no buscar a Dios de cualquier manera, como la gente trata de mitigar, y por eso existe la religión. La religión fue inventada por el hombre, los conceptos, los principios, esas cosas que dice, y por eso el Señor en la palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿De cuál mal? De creerte sabio en tu propia opinión, de tener tu propia doctrina, de tener tu propio concepto, de creer que tú eres mejor que Dios y el Espíritu Santo que inspiraron las Escrituras. Que Dios nos libre de eso. Hay etapas. Lo bueno es que Adán logró sobreponerse. Y llegó un momento en donde, a pesar de las crisis que sufrió, porque ¿para qué familia no es una crisis que un hermano, un propio hijo, mate a su hijo menor? El hijo mayor, el primogénito, mate a su hijo menor. ¿Para alguna familia eso sería una crisis? Claro. Adán y Eva sufrieron esta crisis. Todas las puertas que se abrieron cuando entró la desobediencia al universo, por causa del derecho legal que le fue entregado a Satanás, entonces el hombre se empieza a sentir inseguro, siente temor, vive amargado, oprimido. Eso es lo que pasa cuando no está el Señor y no hay una conexión. Luego él se sobrepuso y desde ahí empezó a sentir la necesidad de que podía buscar a Dios por su propia decisión. En el jardín de Edén, Dios se manifestaba a él, le hablaba, pero luego hubo una desconexión y Adán tuvo que empezar a decir, no, yo tengo que empezar nuevamente a acercarme a Dios. Yo tengo que por mis propias fuerzas, en ese tiempo no había la sangre del cordero, en ese tiempo no estaba el sacrificio de Jesús, el cordero inmolado que quita el pecado, y el hombre debía de buscar a Dios conscientemente, a conciencia. Hay creyentes que aún buscan a Dios a conciencia,
pero habemos creyentes que metemos la conciencia en la sangre del Cordero y nos convertimos en hijos. Porque no basta solamente con la conciencia, se necesita de la ayuda del Espíritu Santo para restablecer nuestra relación con Dios. Ahora yo voy a hablar bíblicamente, eso sí, ya van los textos bíblicos, de otro personaje. El camino que caminó, después vino la negación y posteriormente vino la exaltación. Lo mismo que ocurre con muchas personas. Hay unos que no. Hay unos que se quedan para siempre en la negación. Hay otros que se quedan en que no es que yo caminaba. ¿Se acuerda de los hermanos Java? Es que yo predicaba, yo caminaba, yo lideraba, yo evangelizaba. Los hermanos Abba, ¿lo ha llegado a escuchar? Usted se los encuentra en la calle, se los encuentra en los vicios. Yo iba a tal iglesia, yo estaba en tal ministerio. Hay gente que se quedó para siempre. Es más, hay gente que está dentro de la iglesia que se quedó para siempre con: ay, tan bueno que estábamos en esa época, tan chévere que era ese tiempo. Hay gente que se quedó así y usted los va a escuchar y hasta los va a tener cercanos. Usted va a tener gente cercana que le va a decir: ah, era más mejor en tiempos antiguos. Los hermanos Abba, que se quedaron para siempre en el pasado y no avanzan en su vida presente ni mucho menos futuro. O sea, tiene un evangelio tardío. Anótelo allí: evangelio tardío. ¿Qué es un evangelio tardío? Es un estancamiento profundo, arraigado al pasado. El evangelio tardío, un estancamiento profundo, un adormecimiento, un estupor, porque eso es lo que ha pasado. Hay creyentes que no se dejan reprender el espíritu de estupor. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos en el pasado, o se sienten cómodos en su estatus actual. ¿Usted qué hace? No, yo no hago nada. ¿Y usted se siente cómodo? ¿Se siente cómoda así? Sí. Un estancamiento profundo, arraigado al pasado. No es que hasta la expresión esta, no, que los que están llegando a las nuevas generaciones le hagan. Hay gente que tiene esa actitud. Y esa actitud no le agrada al Señor. Les voy a hablar de Pedro. Mire, Pedro tuvo el privilegio de hacer parte del equipo ministerial de Cristo. ¿Dónde estaba Pedro? En el equipo ministerial de Jesús, de Cristo. En Lucas capítulo 5, versículo 10 dice: y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor lo llamó. La pregunta es: ¿a cuántos Dios los llamó a servir? Bueno, ahí me doy cuenta de que son poquitos. Esos poquitos los motivo. No voy a volver a repetirlo porque, hermano, el que quiere servir lo muestra. Mateo 4, 18 al 20. Mire lo que dice ahí en Mateo 4, 18 al 20. Porque Dios no nos llamó a calentar una silla dominical ni una silla de miércoles. Dios nos llamó a que lo que de gracia recibimos, de gracia lo demos, amados. Dios no te llamó a que seas espectador. Dios te llamó a que seas protagonista de la historia de la salvación de muchos. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 4, verso 18 al 20 dice: y andando junto al mar de Galilea, vi a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo: seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando las redes, le siguieron.
No puede haber un llamado ministerial, o yo no puedo cumplir ese llamado si no dejo lo que tengo que dejar. En otras palabras, el Señor ordenó a sus discípulos y a todos los que nos decimos llamar seguidores de Cristo: el que quiera venir a mí, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y lo que pasa es que a nadie le gusta dejar tiradas las cosas del mundo. A nadie le gusta abandonar sus pasiones, sus deseos. ¿A quién le gusta negarse? Y menos en esta generación. Esta generación no se quiere negar al gimnasio. Prefiere el gimnasio a conectarse a un devocional de mañana. Prefiere las cobijas, las sábanas, el colchón a conectarse a un devocional en la mañana, en la madrugada. Esta generación no quiere negarse, pero eso sí, quiere venir a la iglesia a pasarla rico. La gente piensa de que a la iglesia se viene a pasarla chévere y rico, y no. A la iglesia venimos a que nos amonesten, nos exhorten. A la iglesia venimos a que nos aterricen. A la iglesia venimos a que nos ubiquen. A la iglesia venimos a que nos centren al propósito divino, al destino profético que Dios ha trazado. Entonces, usted y yo no estamos llamados a ocupar un cargo ministerial simple y llanamente para que nos veamos bonitos y para que digan en la calle: ella es la líder, él es el líder. No. Le digo, estimado líder, estimado servidor, es por sus frutos que está allí. Y muestre de que usted es un hijo de Dios, que es un multiplicador de lo que se le entrega. Porque lastimosamente uno muchas veces le entrega algo grande y cuando menos pensó, le aplican chiquitolina como al Chapulín Colorado. En vez de crecer, se reduce. Ojo con eso, estimado líder. Si a usted le está pasando eso y no hay expansión en lo que Dios le ha delegado, hermano, tienes que evaluarte. Porque todo lo que Dios nos delega está llamado a que se multiplique, se ponga bonito, se expanda y produzca fruto abundante. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo? No te lo dice el pastor, te lo dice Dios. Yo te he llamado para que lleves fruto y tu fruto sea abundante y tu fruto permanezca. Segundo, Pedro era un fiel seguidor de Cristo. ¿Qué era Pedro? Era un seguidor de Cristo. Lucas capítulo 9, verso 20 dice: y él les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro le respondió: el Cristo, el Hijo de Dios. Lucas 9:20 está diciendo que Pedro se identificaba con quién. ¿Con quién se identificaba Pedro? ¿Con quién se identificaba Pedro? ¿Con quién se identifica usted? ¿Usted y yo somos fieles seguidores de Cristo o no? Entonces, manifiéstate, congrégate, adora, sirve, glorifica a Dios, lidera, mentorea. Todos estamos llamados a liderar, todos estamos llamados a mentorear, a edificar a un nuevo, a discipularlo, a servir a Dios. Porque el que es fiel seguidor de Cristo es un discípulo. Y el que es discípulo de Cristo hace lo que Jesús hizo. Y el que dice que anda como Él, debe andar como Él anduvo. ¿Y en qué andaba Jesús? En el ministerio, en santidad, sujeto al Padre. Hermano, no siga a ninguno, a ninguna que no se sujeta a autoridad. Porque el que es fiel seguidor de Cristo se somete a autoridad. Y eso es ser fiel. Fiel, ¿por qué? Porque sometido, estoy allí bajo cobertura, bajo dirección, bajo ordenanza, bajo principios divinos. Aló. Tercero, tuvo el privilegio de ver a Jesús tal cual como es en su naturaleza divina. O sea, él fue el que tuvo el privilegio de ver a Jesús en su transfiguración.
el discípulo que vio a Jesús en su transfiguración, en su naturaleza divina. Diga conmigo, wow, ese Pedro tenía muchos privilegios, ¿sí o no? Mire lo que dice ahí en Mateo 17, 1 al 2. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Wow. Pedro tuvo el privilegio de ver a Jesús tal y cual como es. No lo vio como el carpintero, no lo vio como el hombre, sino que lo vio como el Dios eterno, como el Dios preexistente del cual estuvimos hablando los miércoles aquí. Quinto, tuvo el privilegio de andar sobre las aguas. Otra vez, wow. Tuvo el privilegio de andar sobre las aguas. Mateo 14, del 28 al 29 lo narra. Respondiendo Pedro, lo resumo, dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue a Jesús. Wow. Pedro caminando sobre las aguas. ¿Sabe qué significa caminar sobre las aguas? Es tener fe absoluta de que ninguna adversidad me va a ahogar. El que es verdadero creyente, el que es verdadero fiel, no se hunde en los problemas, sino que anda sobre ellos. Camina sobre las aguas, aleluya. El que es de Cristo y tiene verdadera fe, el que es de Cristo y tiene verdadera fe, no se hunde en la adversidad. Si se va a sumergir, se sumerge en las promesas de Dios. No se hunde en la debilidad. Si se va a sumergir, se sumerge en la fortaleza del Padre. No se hunde en el desierto, se mete al secreto de Dios a sacar el oasis, a beber de la fuente inagotable, a sostenerse en los brazos del Señor. Y dice: diga al débil, fuerte soy. Eso es lo que significa andar sobre las aguas. Pero Pedro en este momento literalmente lo estaba haciendo. Pero el Señor nos estaba dando una enseñanza profunda ahí, en donde nos dice: el que camina sobre las aguas es una persona de fe. El que, viendo aún las situaciones como están, todas en su contra, camina sobre ellas. ¿Cuántos van a caminar sobre los problemas? ¿Cuántos van a caminar sobre la enfermedad? ¿Cuántos van a caminar sobre la angustia? Entonces, tu fruto lo mostrará y seguirás siendo fiel hasta la muerte. Sexto, tuvo el privilegio de hacer parte de los 12 tronos. Él hace parte del privilegio. En Mateo 19, 27 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y ahí fue cuando vino la promesa de parte de Cristo. Haría parte de un gobierno, haría parte de una ciudad, haría parte de una constitución que no es terrenal, sino celestial. Porque el reino de los cielos es maravilloso, es un lugar que tiene sentido, significado y propósito. ¿Qué es el reino de los cielos? Un lugar que tiene sentido, ¿qué más? Significado y propósito. Y ahí el Señor lo iba a establecer. Ahora vamos a ver la faceta. Mire, uno ve aquí a los hermanos. Hay hermanos que todavía caminan, siga así, camine. Pero si usted camina, que se le vea que va para adelante, que se le vean sus frutos.
que aunque le están pasando los años, usted está avanzando y sigue dando fruto. Porque es que pasa que hay creyentes que como que se van pasmando, se van pasmando, se van pasmando. ¿Y qué pasa con el plátano pasmado? ¿Sabe rico? No. Una fruta pasmada, ¿sabe rico? Un creyente pasmado es lo peor que le puede pasar al evangelio. Por eso usted y yo estamos llamados a que mantengamos frescos. Y lo único que nos hace mantener frescos es la presencia de Dios. Nada más. Que pasen los años y sigamos siendo frescos. Tengamos un evangelio fresco, una conducta fresca, un fruto fresco, unas labores frescas, no el cristiano canchero. Es que como ya tengo 27, 30 años de fe en esta iglesia, entonces yo ya sé cómo son las cosas. Eso ya lo sé, eso me lo enseñaron hace 15 años y me lo repitieron hace 5. Que Dios nos libre de eso, de convertirnos en creyentes pasmados. El creyente pasmado, para él no hay nada nuevo, todo es lo mismo. Nada lo sorprende, nada lo inquieta, nada lo maravilla. Pero el creyente que pasan los años y mantiene fresco, siempre vivirá sorprendido por el Señor. El Señor lo llenará de cosas nuevas. Verá milagros, verá señales, vivirá los prodigios de Dios. Pero ¿quién lo vivirá? El creyente fresco. ¿Sabe por qué le digo? Porque hay creyentes que caminan con Cristo pero andan sin Cristo. O hay cristianos que crecieron en la iglesia pero no crecieron en Cristo. O sea, nunca maduraron en su fe, nunca maduraron en su conducta, en su carácter. Y eso es algo delicado. Por eso caminar con Cristo no solamente es caminar físicamente, sino también caminar en el Espíritu. La pregunta es, ¿estás caminando en el Espíritu con Cristo? Porque si no estás caminando en el Espíritu, eres un hermano Abba. El aceite se te va a agotar en el camino. Vas a cabecear. Vas a empezar a vivir ofendido u ofendida. Vas a empezar a vivir resentido o resentida, cargado. Pero el creyente que vive fresco, nada lo indispone, siempre está en la roca que es Cristo y de ahí nadie lo mueve. Te digo esto porque hay creyentes así, que caminan con Cristo en la carne, pero hay creyentes que caminan en Cristo en el Espíritu. Los felicito a esos espirituales. Frescos, van a vivir siempre. Digo la otra parte que no queremos oír, pero tenemos que escucharla. Pedro caminando sin Cristo. La negación de Pedro. Hay creyentes que viven una etapa de su vida espiritual en donde están negando a Cristo. O sea, su conducta, su comportamiento no es reflejo de Cristo. O sea, vive la fuerza de la religión cristiana evangélica, pero no está viviendo el poder del evangelio, que transforma, que trasciende, que conecta a la gente, que la ubica, que la centra. ¿Y será que Dios nos llamó a vivir la religión cristiana evangélica o el poder del evangelio? ¿Usted qué opina, amada iglesia del Señor? La negación de Pedro. Mateo capítulo 26, verso 19 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Va una. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Verso 72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Verso 73. Un poco después
Acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Oiga, los cristianos tenemos un no sé qué, no sé dónde que nos hace distinguir, porque hablamos de una manera diferente. Ya no maldecimos, aló, ya no mentimos, ya no murmuramos, ya no calumniamos, ya no chismeamos. Uy, tremendo, 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 tremendo. Ya no chismeamos, ya no vulgareamos, decimos palabras soeces. Entonces ellos distinguieron esto. Sí, tú estabas con Jesús porque hablas diferente, hablas como ellos. Y yo no sé qué improperios, qué barbaridades habría hablado, porque si usted sigue leyendo, mire, sigamos ahí leyendo. Verso 74 dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. 3 veces lo negó. Y quién sabe cuántas barbaridades, vulgaridades, profanidades habrá dicho. Que la gente dijo: ay, qué pena, nos equivocamos, pensábamos que eras, pero no, tú no eres. Lastimosamente hay creyentes que se identifican como cristianos, pero su conducta no es. Y la gente se equivoca, ¿sabes? Y ahí es cuando la gente dice: es que cristiano, es que cristiana. Que lo usen para calumniarnos, porque eso es común. Pero que lo digan por la verdad de nuestra conducta, hermano, es muy triste. Y la verdad necesita de verdaderos discípulos. Pedro en este momento negó a Jesús 3 veces. Entonces Pedro se acordó, el verso 75 dice: de las palabras de Jesús se acordó, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mire, Pedro al menos. Y gloria a Dios por los creyentes que se equivocan y que inmediatamente se equivocan, se tiran a los pies del Señor y le dicen: Señor, perdóname. ¿Hasta cuándo esta naturaleza pecaminosa? Señor, ayúdame. No quiero pecar contra ti. Pero ¿y qué del que no? ¿Le da lo mismo pecar? Bueno por el que llora amargamente y se arrepiente, pero el que no. Hay gente que le da lo mismo. Sabe que lo que está haciendo es pecado y no, lo sigue haciendo. Oiga, lo sigue haciendo normal. Sabe que esa conducta es reprobada por Dios y le da lo mismo, al estilo de Acán. El pecado de Acán, ¿se acuerda del pecado de Acán? Hay gente que Dios le está diciendo: no traiga nada del mundo, y tienen lo del mundo escondido en la sala de su casa, en su cuarto. El pecado de Acán. Hay creyentes cometiendo el pecado de Acán, porque les dice: no juegue lotería, no juegue el chance, y lo sigue haciendo. Hay gente cometiendo el pecado de Acán, porque le están diciendo: no idolatres, y todavía sigue a los pies del marido, a los pies del hijo, a los pies del perro, a los pies del gato, a los pies del jefe, a los pies de la empresa. Ama más esa gente que a Dios, y dice que ninguno puede servir a 2 señores, porque o amará al uno o aborrecerá al otro. ¿Y qué es aborrecer? Aborrecer significa menospreciar. ¿Qué significa aborrecer? Aborrecer significa despreciar. Y la pregunta es: ¿Dios merece nuestro desprecio? Gloria a Dios por los que, vuelvo y le digo, amargamente lloran y empiezan a tener una conducta diferente, a mostrar frutos de arrepentimiento. Si usted no sabía qué significaba el pecado de Acán, en la actualidad, vaya y hurgue en su corazón. Si tiene lingotes, si tiene el velo babilónico ahí,
Más adelante les voy a enseñar el significado de cada cosa de eso. Si tiene el oro del mundo allí, o sea, no ha muerto a las pasiones del hombre, a las riquezas terrenales. Usted quiere tener plata. Es que, ¿qué es lo que necesita? Yo que no necesito ningún congregarme, yo necesito plata. Y por eso está preocupado, porque le hagan un aumento por ganar horas extras. Cuando la Biblia dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor puede suplir a todos los que nos falte conforme a su riqueza en Cristo Jesús. Aleluya. ¿A cuántos Dios les está hablando? Espero que sí, porque a mí también me está hablando. Segundo, le hablé de la negación de Pedro, ahora hablo de que Pedro deja el ministerio. Pedro abandonó el ministerio. Le pasó la carpeta del grupo de conexión al pastor. Le pasó el uniforme de ujier al líder de los ujieres, de todos los ujieres del universo. Le pasó el servicio de la intercesión al dueño de la intercesión. Es que no es ni a mí, porque el que lo puso a servir a usted fue ¿quién? El pastor. Pedro deja el ministerio, Juan 21 del 2 al 6. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Mire, este texto bíblico tiene un contenido muy especial. Y Dios nos habla la cristiandad completa, liderazgo, ministerio, siervos de Dios, nos habla allí. Y lo que pasa es que es desenfoque. Uno se va alejando del ministerio porque se va desenfocando, se va desenfocando, se va desubicando, uno se deja desubicar. Dios le permite a uno hacer cosas, pero lo peor que le puede pasar al ministerio, al servicio, a la obra del Señor es la distracción. Hay creyentes que han permitido distracción en sus vidas y por eso se desenfocan. Pedro no pudo pescar nada, no era porque no supiera pescar, porque Pedro era de profesión ¿qué? Pescador. Pedro ya estaba en otra cobertura. Pedro ya no estaba en su propia fuerza, Pedro ya no estaba en su intelecto, Pedro no estaba en su talento, Pedro no estaba en su carisma. Pedro estaba bajo la cobertura de Dios, pero él se desenfocó, se dejó desajustar por lo que pasó. Inmediatamente dijo, ya no voy a ser más pescador de hombres, voy a ser otra vez pescador. Y dice que él era pescador profesional, ¿sí o no? La Biblia lo narra, que cuando él estaba antes del ministerio, él estaba pescando. Y que su familia se sostenía a través de ¿qué? De la pesca. Pero luego dejó el ministerio, se desenfocó y fue nuevamente a pescar. Y narra la historia de que no pudo pescar ni uno. Ni uno pudo pescar. ¿Sabe por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué no se me dan las cosas en el ministerio? ¿Por qué no se me dan las cosas en el grupo de conexión? Porque a veces yo pretendo hacer las cosas en mis fuerzas. Y nada puedo hacer de la obra del Señor si no estoy conectado a Él. Si yo no estoy conectado a Dios, no puedo hacer nada de lo que es el ministerio. Diga conmigo, yo debo ser responsable. Lo que Dios me ha dado es un privilegio que no puedo eludir, que no puedo descuidar. Aló. Al estilo de Nehemías tenemos que ser, pero Pedro no caminó más con Jesús y se desconectó. Le negó y dejó abandonado el ministerio. Último punto de estos tres aspectos espirituales.
Estos tres aspectos espirituales. Pedro es restaurado por Cristo. Punto 1. Pedro es reconfirmado en el ministerio. Juan, capítulo 21, versos 15 al 19. Pedro es reconfirmado. Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a Pedro en este texto bíblico, es que vea, usted tiene que ubicarse. Yo lo estoy sanando, yo lo estoy restaurando para que asuma su deber. Yo lo llamé a que sea pescador de hombres, no a que esté pescando. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, vaya contando las veces que le dice el Señor, ¿me amas? Le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Va uno. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. El Señor le dijo: a usted lo he puesto para que cuide mis ovejas. Va uno. Verso 16. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Van dos. Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le respondió en un contrapunto, en una conversación estrecha: pastorea mis ovejas. 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Pedro había abandonado el ministerio. Pedro había negado a Jesús. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas? A ver, no se me distraiga, por favor. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? ¿Y cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba? ¿Sabe qué significa eso? Que las 3 veces que Jesús le preguntó si lo amaba, las 3 veces el Señor lo estaba sanando. Las 3 veces el Señor lo estaba restaurando. Las 3 veces el Señor le estaba confirmando su llamado. Y las 3 veces el Señor le estaba diciendo: yo estoy aquí, sígueme. No sigas los peces, sígueme a mí. No sigas las redes, sígueme a mí. No sigas tus afanes, sígueme a mí. No sigas tus miedos, sígueme a mí. No sigas tus tristezas, sígueme a mí. Las veces que le respondió fueron tantas como las veces que Pedro le negó. Y en la última, Pedro sabía por qué le estaba preguntando. Jesús le dijo: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y Jesús mismo le dijo: ahora yo estoy frente a ti, reconfírmame tu amor. Porque si nosotros amamos a Dios, la mayor expresión de que amamos a Dios es cuando usted y yo nos comprometemos en lo que Dios nos ha entregado. La mayor muestra de amor que usted y yo tenemos por Dios es cuando hacemos las cosas que Dios nos ha entregado y Dios nos ha delegado. La pregunta es, a los que están sirviendo y a los que habrán de servir, ¿Dios te entregó algo? Dios no te llamó a que te consideres en una empresa. Dios abrió las puertas en esa empresa para Él emplearte y darte bendición a través de ella. Porque Dios es el soberano sobre toda la creación.
No descuides el servicio de Dios por esa empresa. Sé equilibrada, sé equilibrado. Dios te dio una universidad para que estudies, para que te capacites, para que ostentes un título profesional y tu calidad de vida sea mejor. ¿Amén o no amén? Pero entiende y sé equilibrada, equilibrado. Porque mayor es tu servicio a Dios. Y porque a la hora del té, lo que hagamos en esta tierra se quedará en esta tierra, pero lo que somos en Cristo estará con nosotros por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Al Señor delante del Señor no te presentarás con tu casa propia. El día en que el Señor decida sobre tu vida arrancarla de este mundo, se queda casa propia, se queda como esté, en obra negra o en lote o primer piso, segundo piso, como sea se va a quedar. Pero lo que le diste a Dios, lo que Él es para ti y lo que tú eres para Él, vivirán para siempre en su reino por los siglos de los siglos. Aleluya. Son 3 etapas. La hemos vivido, momentos difíciles, duros en nuestra vida espiritual. Sentimos que andamos con Jesús, pero creemos que estamos solos. Hemos hecho cosas mal y nos alejamos y empezamos a negar a Jesús. Pero el Señor hoy te dice: yo estoy dispuesto a restaurarte. Yo estoy dispuesto a que vuelvas a caminar conmigo. No importa lo que haya pasado, no importan los años. Yo estoy dispuesto a entregarte la fuerza que necesitas para continuar. Porque a algunos Dios aquí les está diciendo: largo camino te queda. Largo camino te resta. Pedro es restaurado por Cristo. Segundo punto, después de su restauración, Cristo le rompió los nudos de su alma. ¿Qué hizo Cristo? Le rompió los nudos de su alma. Uy, ofendí al Señor. No, ahora ya no puedo volver a servir más. No, ahora me van a disciplinar. No, ahora ya ni modos. Qué pena aparecerme por la casa de Dios. Hay gente en estas condiciones. Hay gente en estas situaciones. La más fácil es que, no, pues yo no vuelvo a la iglesia. La más fácil, ¿cuál es? No, pues yo dejo de servir. La más fácil, ¿cuál es? No, pues me cambio de barrio, me cambio de pueblo, me voy para otra parte. La más fácil. Cuando la diestra de Dios está dispuesta para romper cada nudo que provocó la negación. La diestra de Dios está disponible para romper, para desbaratar cada nudo de tus negaciones y para hacerte un hombre, una mujer diferente después de esa restauración. Tanto así que le dejo aquí el segundo punto. Los sermones de Pedro después de su restauración y llenura del Espíritu Santo. Pedro no solamente fue restaurado, sino que fue lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del verso 14 al 47, nos podemos encontrar el primer sermón de Pedro, que le predicó a 3,000 y 3,000 se convirtieron. ¿Aló? Y en el segundo sermón le predicó a 5,000 y 5,000 se convirtieron. Andar una vida cristiana sin Dios es muy fácil. Aparentar una vida cristiana es muy fácil. Uno se puede disfrazar de cristiano evangélico. Porque ¿de qué me sirve tener la falda larga y el corazón corto delante de Dios? ¿Ah? ¿O de qué me sirve tener
saco, corbata y tener Biblia enorme debajo de mi brazo si en mi corazón no está escrito su nombre, ni sus mandamientos, ni su ley? Es hora de que si le has negado, si estás caminando con Cristo y estás caminando bien, no hay ningún problema, sigue así, sigue fiel. Pero si estás caminando con Cristo, pero no estás caminando en el Espíritu, el Señor te va a restaurar hoy si te dispones. El Señor quiere restaurarte hoy si tú quieres. Si le negaste y has caído, el Señor va a desbaratar los nudos de tu negación. El Señor va a desbaratar los nudos de tu inconversión. El Señor va a desbaratar los nudos de tu pecado.